Ay, cabrón, güey. ¿Tienes, güey? Es que me inyectaron la vacuna para protegerme del Omicron. Ah, chinga, ¿y eso qué es? Pues no sé, güey, cogí con un Autobot sin condón. Ya llegó a México la nueva variante del COVID-19, la Omicron, güey. Esa, cállate al hocico, es más peligrosa que el COVID mismo, güey. Más poderosa que la variante Delta, más peligrosa que tu vieja con tu celular desbloqueado, güey. O sea, más rápida que un chisme de tu suegra, güey. Más contagiosa que piojo en escuela pública, güey. Y más culera, güey, que tu amigo el Chapulín que ya no te habla porque anda con tu ex, güey. O sea, mal. Y deja tú lo peligrosa, deja tú lo que te haga, güey. El nombre, cabrón, Omicron, güey. Se oye chingón, güey. Se oye imponente, güey. Como que esa madre contagia a Autobot, güey. O Desértico. O al mismo Optimus Price, güey. O sea, no más. Omicron se oye cabrón, güey. Tengo miedo que se me contagie el carro, güey. O sea, porque los Autobots mínimo ya tienen seguro, güey. O sea, si no tienen su seguro privado con Qualitas, con AVA, mínimo están dados de alta en el IMSA, en el Instituto Mexicano de Seguro Automovilístico, güey. Pero uno que es jodido, güey, uno cómo le hace, güey, o sea, no puedo pagar las placas, el seguro lo tengo vencido, dijeras tú, lo tengo dado de alta en el IMSA, no, güey, o sea, ya tengo que hablar con un amigo para que me lo meta al seguro, güey, que yo le pago las cuotas por fuera, que me lo dé de alta con el mínimo, güey, que no hay, que lo meta un outsourcing, algo, porque, güey, no sé cómo le voy a hacer si se me enferma, güey, yo a cada rato le ando checando la temperatura, güey, lo tengo incapacitado ahorita, güey, o sea, me viene cojeando una llanta porque la tengo boluda, güey, o sea, tiene un tic en el faro enfrente, tiene un tic, güey, o sea, tiene 2 tumores en las llantas de atrás, güey, o sea, ese güey ya no aguanta, donde se me caliente, vale madre, por eso siempre le checo la temperatura, que me empieza a cascabelear, güey, luego le meto su aditivo para reforzar las defensas, güey, o sea, porque ese güey es 86, ya es población en riesgo, güey, se me enferma, me quedo a pata. ¿Por qué ese Omicron es peligroso, güey? Si eso le hace a los carros, ahora imagínate lo que le hace a los que no usamos cubrebocas, güey, a los que no respetamos la sana distancia, a los que no nos lavamos las manos con gel antibacterial, a los de que seguimos yendo a los conciertos, güey, porque no crean, güey, hay mucha gente que todavía piensa que el COVID dice, a ver, ¿a quién voy a contagiar? A ese güey que no usa cubrebocas, que tiene, no respeta la sana distancia, no se lava las manos y le vale mal y todavía escucha los correos tumbados. Ay, no, ese güey no. No. Déjame contagio a este güey responsable, el que no sale trae cubrebocas y se acaba de lavar las manos. Ese me lo chingo, güey. O sea, pues no, güey. El COVID nos da a todos. Todos estamos en peligro. Tú, yo y los carros. O sea, porque, mira, güey, ese Omicron está bien cabrón, güey. O sea, se viene duro el pedo. Imagínate, güey, si yo vi cuando los Vengadores se la pelearon contra Ultron, güey. Y eso que eran todos los Vengadores, güey. Tenían un Hulk, güey. O sea, imagínate, nosotros que tenemos un viejito y a Gatell. O sea, ¿qué va a hacer nuestro Gatell, güey? O sea, no mames, güey. A ver, ¿qué vamos a hacer para defendernos contra la variante esta Omicron, güey? Si traemos un desmadre. Para empezar, los países como Estados Unidos, China, Rusia, nos mandan puras bachas, güey. Aquí tenemos tutti frutti de vacunas. Unos tienen la Pfizer, otros tienen la AstraZeneca, unos tienen la Sputnik 5, otros tienen la CanSino, unos tienen la Moderna, güey. O sea, un pinche desmadre. Yo el día que fui a vacunarme, güey, me pusieron una de cada una, güey. O sea, y todavía me pusieron la de la rabia, la de la polio, güey. Me dio un anticonceptivo, güey. O sea, me desparasitaron, güey. O sea, toda la pinche hielita que traía la gorda enfermera me la inyectó, güey. Hasta el Yakult que se está tomando me lo inyectó la pinche vieja. Oh, güey, ahora fui a hacerme un estudio y resulta que la rabia me la pela, el polio me la pela. No voy a ovular en 6 meses. Ah, pero que sí va a ir un refuerzo de COVID porque eso sí me puede hacer daño. Ahora
Ahora imagínate lo que hicieron nuestras autoridades de salubridad cuando se enteraron que había una nueva variante del COVID-19 junta, a huevo junta, con los expertos. Y le preguntaban, a ver expertos, ¿qué vamos a hacer con la nueva variante del COVID? No, pues señor, no podemos darle una respuesta ahorita. Hay que hacer estudios, hay que ver cuánto tiempo dura en periodo de incubación, qué tan contagioso es, qué rápido se propaga, cuál es la nueva variante de la proteína, cómo vamos a contrarrestar, qué tan eficientes son nuestras vacunas, y cuánto se van a tardar más o menos en ese pedo, señor. No, pues un año, 2 años, mínimo un año. No, no mamen. No, no mamen. Otra cuarentena. No, no mamen. Van a volver a cerrar los antros, güey. Ya no voy a poder cenar en los restaurantes, güey. Ni me gasto el aguinaldo. No, no, no mamen, güey. No. Van a cerrar los tables, güey. O sea, chinga. Otro desmadre. No, güey, no. Hay que una solución más rápida, güey. A mí se me ocurre. Vamos a poner una tercera dosis. Oiga, señor, espéreme, pero eso es muy peligroso, eso es más, o sea, ¿en qué estudio se basa? ¿Cómo que en qué, cabrón? Tres, cabrón, dije, número perfecto, número mágico, número misterioso. El 3, a ver, güey, ¿cuántas calaveras venía Cristóbal Colón? ¿Cuántas calaveras? ¿Cuántas? A ver, pues en 3, señor, ahí está, pendejo. Ahí está. ¿Cuántos son los Reyes Magos? Pues ahí está, pendejo. ¿Cuántos son los cochinitos? 3, ahí está, pendejo. ¿Cuántas veces engañó Paquita? 3, ahí está, pendejo. ¿A cuánto tiempo vencen los chavos? A la tercera caída. Ahí está, pendejo. Ahí está. ¿Quién reina en el cielo? Pues Jesús, Dios, Espíritu Santo. ¿Cuántos son? 3. Ahí está, pendejo. ¿A qué hora salen las brujas? A las 3 de la mañana. Ahí está, pendejo. Ahí está. ¿Cuántos son los deseos de Aladino? Ahí está, pendejo. A ver, ¿quiénes fueron los que iniciaron la independencia de México, el grito de Dolores? Pues Miguel Hidalgo. Eran 3, cabrón. Miguel Hidalgo y Costilla, pendejo. Los 3, güey. Y la más importante, ¿cuál, señor? La tercera es la vencida. Ay, les dejo otro monólogo de cuarentena. Espero les estén gustando esos monólogos para que se diviertan. Compartan estos monólogos, activen la campanita de notificaciones y escriban en la caja de comentarios de qué más quieren que hablemos en esta cuarentena. Recuerden que aquí estamos en los monólogos de cuarentena. Y ahí les dejo más monólogos para que se diviertan en mi canal de YouTube. Pueden pasarse horas y horas porque tengo muchos monólogos. Compártelos, activa la campanita de notificaciones y suscríbete al canal porque hay más contenido para ti.